Estamos en el actual Museo de las Estancias, Bosque Encantado, General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Hoy intentaré contarles la historia de este lugar que fue protagonista desde hace 100 años de la historia política argentina. Es más, de la historia económica argentina. Y por así decirlo, en este lugar se fueron entrelazando distintos paradigmas de lo que fueron las políticas monetarias no solo de la Argentina, sino del mundo. Intentaré ser breve, será difícil, pero allá vamos. Esta estancia era conocida como la estancia Santa Narcisa. Aquí trabajaban 100 personas, era una fábrica de dulces, de lácteos, había colmenas, un apiario muy importante, pero a lo largo del siglo XX, su último dueño, Aguirre, nieto de la viuda de Rauch y del alemán Stegmann, que fue un terrateniente que tenía varios campos por la zona, empezó a incursionar en la política. Fue diputado nacional, diputado provincial, incursionó en ONG, en instituciones públicas, bolsa de comercio, instituciones financieras. Cada vez le daba menos importancia a lo que era la actividad agropecuaria. Tampoco representaba mucho aporte a su patrimonio esta estancia de casi 3.200 hectáreas. Pero a mediados del siglo pasado, más o menos con el surgimiento del peronismo en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Domingo Mercante, comenzó a surgir el paradigma de que la tierra no era un bien de renta, sino un bien de producción, y que la tierra debería estar en manos de aquellos que la trabajen, no en manos de grandes terratenientes que no le daban el uso intensivo que los tiempos de la posguerra así lo requerían. Entonces, entre el año 48, 49 hasta el año 52, comenzaron a surgir como unas 60 propuestas de expropiación de grandes extensiones de tierra en todo el territorio bonaerense. Esta fue una de las que se concretó. Primero surgió la ley de un gobierno legítimo y legal que expropió, según el paradigma de la época, todas estas grandes extensiones de tierra para que pasen a manos de trabajadores para que puedan producir en ella lo que no producían los dueños anteriores. Y así fue. Luego de la ley de expropiación vino la ley de colonización, una institución creada por la provincia de Buenos Aires para repartir entre 24 o 25 familias lo que era todo este predio. En ese entonces, luego de la expropiación y de la colonización de los nuevos propietarios de esta tierra, dejó de llamarse Estancia Santa Narcisa y en el año 51 comienza a llamarse Colonia Justicialista Eva Perón. Hasta que 4 años después, la Revolución Fusiladora le cambia el nombre a lo que pasó a conocerse como la Colonia Agrícola El Salado, que parte de las tierras que no fueron expropiadas aquí pasaron a manos del Ministerio de Desarrollo Agrario, también conocido como el Ministerio de Agricultura o Ministerio de la Producción, según la gestión que le fueron cambiando los nombres. Y una franja de 100 hectáreas que fue entregada a Vialidad Provincial, por donde circula la actual Ruta Provincial 41. Ese hecho del año 55, con la caída de Perón, dejó un vacío legal que fue
30 años después, aprovechado por un gobernador de la provincia de Buenos Aires de facto, que envió a remate las tierras que no habían sido repartidas luego de la expropiación para que fuesen vendidas en una subasta pública. Fue ahí cuando una pueblada, el pueblazo de General Belgrano, como se lo conoce, que transcurrió entre el 2 y el 5 de septiembre de 1983, antes de que los militares entreguen el poder con la llegada de la democracia a nivel nacional, provincial y municipal, frenó el remate de lo que quedaba de estas tierras, y 3 años después, en el 85, la provincia de Buenos Aires le dona al municipio de General Belgrano, principalmente por la gestión de los vecinos, lo que quedaba de unas casi 100 hectáreas, que es actualmente donde nos encontramos. A cambio, el municipio se comprometió a preservar todo esto como instituciones no solo de bien público, sino educativa, de centro de formación laboral. Hay también una capilla, un destacamento policial, y el Ministerio de Asuntos Agrarios mantiene lo que era el viejo apiario. Con la llegada de la democracia y con la donación que la provincia le hizo al municipio de General Belgrano, cambia el nombre a lo que actualmente se lo conoce como el Museo de las Estancias y Bosque Encantado, que se lo pone un periodista más o menos en la década del 60, de lo que fue el viejo bosque diseñado por Carlos Tais. Ahora bien, en el año 51, cuando se expropia toda esta porción de tierra, y acá vamos a lo que es el componente económico y de la política monetaria que yo les contaba al inicio de este video, todo esto fue expropiado valor fiscal, 800.000 pesos. Si convertimos ese valor a lo que era la cantidad de dólares del momento, estamos hablando de alrededor de 1.800.000, redondeemos 2 millones de dólares. Si lo convertimos en oro, estamos hablando de casi 80 y pico, casi 90 kilos de oro. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto ocurrió durante el gobierno peronista, donde la principal preocupación del gobierno peronista era aumentar la productividad de todas las unidades productivas para poder enriquecer al país, ya que las reservas de valor no se encontraban en el metálico. Fíjense que cayó a 1/3 de su valor histórico en la década del 40, después de la finalizada la Segunda Guerra Mundial, sino que se encontraba en la productividad. Y para que haya productividad, los países necesitaban diseñar ciencia y tecnología. Por eso, tanta obsesión por los gobiernos peronistas para lograr la ansiada productividad para poder tener monedas fuertes, ya que luego del acuerdo de Bretton Woods en 1944, cuando se crea el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Estados Unidos comienza a manejar la finanza del mundo a través del patrón oro, el oro pasó a ser un concepto de referencia objetivo en el valor de las monedas, pero el principal peso de las monedas estaba en el componente subjetivo, lo que la gente cree que valen las cosas, y no principalmente por el respaldo en metálico que tenía. Efectivamente, con la expropiación, si ustedes pueden comparar a cuánto se pagó, ¿sí?, ustedes pueden ver que el oro no era el principal anhelo o el principal motor económico o el principal respaldo del valor de las monedas, sino la productividad, que se lograba a través del desarrollo de ciencia y tecnología, que era justamente lo que el país no tenía. Argentina tenía casi 1/3 de todo el oro de Latinoamérica en ese momento, pero no le servía para mucho, ya que el respaldo del peso argentino dejaba de estar tanto en el oro como era antiguamente, con esquemas muy rígidos donde
la actividad económica no se veía reflejada por las reservas de oro que tenían los países, sino en la dinámica de la economía. ¿Cómo continúa la historia? Década del 70, Estados Unidos comienza a perderle el interés por seguir respaldando su moneda, el dólar, en reservas de oro, y libera todo el valor del dólar a una casi subjetividad total, desatendiendo el respaldo principalmente de oro, ya que el gobierno de Nixon hace que el valor de las onzas de oro caiga más o menos un 30%. Eso explica un poco lo que fue la política económica, la política monetaria y la política agraria del gobierno justicialista, que principalmente eran laboristas los que estaban en la provincia de Buenos Aires. No veían con buenos ojos que grandes unidades estén en manos de pocas personas y que estén en términos productivos totalmente desatendidas o totalmente casi improductivas. Eso trajo como consecuencia otro fenómeno que se empezó a manifestar a partir de la década del 60. El negocio agropecuario ya había dejado de ser un negocio netamente productivo donde el valor de la tierra en la participación de la actividad económica era lo más importante. Se empiezan a dar cuenta que la actividad agropecuaria era un delicado equilibrio entre insumos, maquinarias, materias primas, tierra, gestión empresarial y principalmente tecnología y ciencia que en forma subliminal iba apropiándose de todas las unidades productivas hasta llegar a la actualidad, donde el valor de la tierra es muy bajo con respecto a la maquinaria, la tecnología y todo lo que tratan de poner por encima de la tierra para tratar de hacer grandes negocios. La década del 60 fue un punto de quiebre, un punto tijera, un punto de inflexión en ese paradigma productivista. Esta es más o menos una breve síntesis de lo que fue la historia de esta estancia, que fue expropiada según los paradigmas de la época, que fue entregada a unas 20 familias que lamentablemente no tuvieron el capital y el respaldo económico como para poder producir conforme a los vientos de cambio que comenzaron a manifestarse en los 60, y gracias a un pueblazo, a una pueblada, a una organización popular, logró continuar en manos de los vecinos de General Belgrano. Para los amantes de los datos y los datazos, antes de irme, les cuento que esto de manipular monedas no es un fenómeno reciente ni propio del siglo XX. El mismísimo Nerón, cuando se excedió en sus gastos, en sus excesos, en su vida totalmente descontrolada, modificó y logró variar la cantidad de plata que tenían los denarios, que era la moneda más importante que tenían los romanos, en el año, creo que fue el 69 después de Cristo. Eso generó las condiciones para una inflación en metálico. Y para agravarla o complicarla un poco más, no tuvo mejor idea que reducir el tamaño de la moneda pensando que los romanos eran estúpidos. Lamentablemente comenzó una carrera inflacionaria donde el tamaño de las monedas y la menor cantidad de plata que tenían los denarios fue manifestando el inicio de la decadencia de un imperio que duró 100 años, pero cuando empezó a manipular las monedas comenzó la decadencia. Siglo XX, el siglo donde fue una lucha entre el valor de las monedas reservadas, protegidas a través de criterios objetivos como el patrón oro, y
La otra contracara de la moneda, parece una contradicción, las políticas monetarias manejadas por los políticos a través de los bancos centrales. La estancia Santa Narcisa, después conocida también como la colonia justicialista Eva Perón, y la colonia del Río Salado, el actual Museo de las Estancias y Bosque Encantado, no quedó ajena a esas manipulaciones tanto de las variables objetivas como subjetivas en el manejo de las monedas.